Muy buenas tardes. La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, agradece vuestra asistencia a la segunda reunión de camaradería del presente año. Para un adecuado desarrollo de la presentación, se solicita mantener silenciados los micrófonos. Se invita a los asistentes a plantear sus consultas haciendo uso del chat que posee esta plataforma Zoom, directamente a nuestro director, don Mario Mateluna, quien oficiará de moderador. Antes de iniciar nuestra exposición, quisiera invitar al señor presidente del directorio de ASOFAR, capitán de navío, señor Alejandro Armstrong de Aguirre, quien expresará unas palabras de bienvenida a los asistentes. Ya, ahí me liberaron el micrófono. Muy buenas tardes, señores socios, amigos y camaradas de ASOFAR. Para mí es muy grato darle la bienvenida a esta reunión de camaradería y tradiciones que durante este año hemos tratado de mantener en el aire. Y en esta oportunidad queremos entonces también darle la bienvenida a nuestro expositor, el almirante señor don Giancarlo Estaño, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación y espero que nos deleite también con la presentación que nos va a hacer. Esta área de camaradería y tradiciones pretende alejarse un poco de la formalidad de los conversatorios o de las exposiciones académicas. Es más bien una reunión, pretende más bien ser una reunión de cámara, como aquellas reuniones que hacíamos a bordo, en la que nos conversamos unos con otros, contamos historias unos con otros, y en esta oportunidad, luego de escuchar a nuestro expositor, podremos entonces también intercambiar preguntas o detalles de lo ocurrido, o entrar en otras pequeñas conversaciones entre nosotros. Como una manera de motivar a los presentes que deben tener experiencias parecidas a la mía, quiero contarles como hijo de marino, yo nací y me crié en la base naval en Talcahuano. Mi primera casa donde yo nací era la casa 184, que curiosamente después yo cuando ingresé a la escuela naval también me tocó ese número, el 184, hasta que salí de oficial. Después me tocó, mientras era cadete, visitar a mis padres, no sé, en otra casa que era la 152. Por supuesto que ninguna de las dos existe hoy día. O sea, el plano de Talcahuano y todas las casas donde se desarrolló mi juventud, las reuniones las reuniones de juventud, los pololeos y la salida a la matiné del Teatro Apostadero, todas esas cosas pasaron a la historia porque ya no queda nada de aquello. En un par de oportunidades he visitado la actual base hace tiempo ya, pero en todo caso, con mucha nostalgia, son pocos los edificios que quedan de aquellos que yo conocí cuando era muy cabro chico. Pero bueno, entremos en detalle, entramos ya en materia, perdón, y le quiero entonces dar la palabra a nuestro secretario que hará la introducción de esta reunión de hoy. Héctor, por favor. Gracias, mi comandante. Bueno, el directorio de ASOFAR, como siempre, ha estimado muy relevante encontrar puntos de encuentro entre sus asociados y ha definido, ¿no es cierto?, este concepto más light de una reunión de camaradería. Reuniones que normalmente nos recuerdan aquellos momentos en que algunos de nuestros camaradas recordaban alguna historia o alguna experiencia importante de compartir con el resto. En tal sentido, hemos invitado en esta oportunidad al señor vicealmirante don Giancarlo Estaño Canciani, a la sazón compañero y amigo del que habla, quien nos ilustrará con la experiencia vivida en la base naval de Talcahuano a pocos días de ocurrido el terremoto del 27 de febrero del año 2010, con la exposición del tema Operación de Salvataje 27F 2010. El vicealmirante Giancarlo Estaño es especialista en Estado Mayor, graduado en la Escuela de Guerra de la Armada de España,
Posee el título profesional de ingeniero naval mecánico y el grado académico de magíster en ciencias navales y marítimas, poseyendo además el título de docente como profesor militar de la Escuela de la Especialidad de Ingeniería Naval Mecánica y profesor militar de la Academia en la asignatura de Logística. Además, efectuó el curso de alta gestión de recursos humanos en el Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional de España y efectuó el International Shipyard Management Course en el astillero de Pearl Harbor, Estados Unidos. Se desempeñó durante 12 años embarcado en diversas unidades y en el área educacional se desempeñó como jefe de estudio y jefe de departamento de educación de la Escuela Naval Arturo Prat y como subdirector de la Academia de Guerra Naval. En el marco del terremoto y tsunami acaecido el 27 de febrero del año 2010, fue designado como jefe del Comando de Rescate y Salvataje para liderar la operación de salvataje de las unidades siniestradas. Desde el año 2016 se desempeña en ASMAR como gerente corporativo de operaciones y actualmente como gerente comercial y de construcción naval. Dejo con ustedes a nuestro expositor, el almirante Giancarlo Estaño Canciani. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido de la invitación de ASOFAR, les agradezco y espero que compartamos aquí algunas experiencias de esta operación de salvataje que ocurrió con motivo del 27F. Ya, no sé si se está viendo. Sí, estamos con pantalla con presentación. ¿Estamos con presentación? Sí. Ya. Bueno. El 27F. Bueno, acá en realidad nosotros ese día, el 27F, estábamos casi todo el alto mando en Talcahuano. Yo me desempeñaba como diprida. Estaba la ceremonia, se iba a hacer la ceremonia de lanzamiento del Cabo de Horno, del buque científico Cabo de Horno, que se lanzaba el 27 de febrero. La madrina era la presidenta en ese momento, Bachelet, y teníamos esa ceremonia en la tarde-noche del 27F. Pero bueno, el destino quiso otra cosa. Y pasó lo que todos ustedes saben. ¿Cuál era la situación inicial? Ahí hay una vista de la dársena de reparaciones de Talcahuano. Aquí se puede ver, ¿no es cierto?, los diques flotantes que están aquí en el cabezo de lo que era el muelle Chacabuco. Están los diques secos, está la grada de construcción, estaba el dique Yang, que estaba con el submarino Simpson en su interior. Está el otro dique techado, el Talcahuano, que estaba con el submarino Chiri en su interior, que era un submarino de la Armada del Ecuador. Nosotros, ASMAR hizo un overhaul a 2 submarinos de la Armada del Ecuador, uno de ellos estaba ahí. El Sobenes estaba en una posición cercana al Yang, y la Chipana estaba también atracada en el muelle al costado ahí, en el muelle Chacabuco, y todo estaba tranquilo hasta que a las 3:30 de la mañana pasó lo que todos ya conocemos. Yo estaba alojando ahí en el anexo oficiales y yo estaba en el penúltimo camarote del segundo piso. Habíamos ido a comer esa noche con el director de ASMAR, el administrador de la planta, y Jorge Buceta, que era el comercial de la planta de Talcahuano. Y esta cuestión partió moviéndose firme de inmediato. O sea, no, porque a veces los terremotos parten con un pequeño movimiento y van creciendo. Aquí no fue así. Aquí partió, pero de un viaje. O sea, no dio tregua. Y efectivamente costaba bastante sostenerse en pie. En ese momento recuerdo estaba el almirante Robert Gibbons, que era el DP, y me dijo: oye, esta cuestión no se ve bien, así que yo me voy a ir hacia el hospital naval, porque
con la magnitud de este movimiento, capaz que venga agüita. En ese momento yo le dije, oigan, mediante, no se preocupe, me habían dejado un auto a mí, yo me voy en mi auto. Subí al segundo piso, no encontré la llave del auto y partí una réplica y bajé inmediatamente y me subí al auto y nos fuimos y estuvimos arriba en el Hospital Naval. Ahí ya empezamos a notar, empezó a llegar gente de varias partes, personas heridas, y gente del astillero que nos empezó a contar cómo estaba la cosa por allá abajo. Sin embargo, lo peor estaba por llegar y eso ocurrió más o menos como a las 10 para las 6 de la mañana, que fue la ola más grande del tren que azotó la Bahía de Concepción, específicamente el sector. Para recordar un poco, ahí hay una gráfica, ¿no es cierto?, de la Bahía de Concepción. El epicentro fue más al norte, ¿no es cierto?, fue más o menos la cuadra Quecura y fue grado 8,8 Richter. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el epicentro? Porque es súper relevante este tema. El epicentro es el punto de más alta energía que se genera en un terremoto. Y ese es preciso, es un solo punto y es con decimales. Y la escala Mercalli, ustedes saben, es con números enteros. No es con decimales, sino que es la percepción de cómo se siente el movimiento sísmico y el grado de sensación. Y eso es sin decimales. En cambio, Richter es el punto donde se libera la más alta energía. Por eso que hay que tener cuidado cuando se dice, oye, y si el epicentro es en tierra, ¿puede haber un tsunami? Claro que puede haber un tsunami. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes si el epicentro fuera, no sé, a 10 kilómetros de la costa en tierra. Y se produce el punto de más alta energía, 8,8. Nadie dice de que puede haber un punto en el mar inmediatamente adyacente que sea 8,6. Porque no lo mide, ¿me explico? El 8,8 es el punto de más alta energía y un 8,6 puede generar un tsunami. Así que es importante eso, de tenerlo presente. Y bueno, aquí ocurrieron muchos daños. Aquí hay una vista aérea de cómo estaba esto a las 7:30 de la mañana de ese día. Se puede ver ahí los diques flotantes pasaron por arriba de un rompeola, del rompeola que hay aquí en el ingreso a la dársena, sufrieron daños en su casco y quedaron hundidos, el Meri y el Mutilla. La Chipana pasó por arriba y quedó varada sobre el muelle Chacabuco. El dique Manterola pasó por sobre el Chacabuco, quedó varado en el muelle Ugarte. El Sovene se hundió. El Cochrane estaba en el Molo 500, estaba el Cochrane y la Centeno, que estaban en la agrupación de buques de reserva. El Cochrane, los dos buques se largaron sin comandante a navegar. La Centeno se fue hacia la dirección de la isla Quiriquina y finalmente fue hundida. El Pardo finalmente con agua, con el pitón de agua, llenaron las bodegas para que llegaran las cubiertas para que se hundiera. Y el Cochrane, el County, quedó varado en el sector Roquant. En fin, y finalmente el Simpson, que estaba dentro del dique Young, quedó en el muelle Chacabuco, ensartado en una vita, como vamos a ver posteriormente. Si uno ve un poco la historia, el año 1835 llegó Charles Darwin a la bahía 5 días después de que había ocurrido un tsunami, el año 1835. Y él describe lo que vio en esa época y uno hace una comparación y el área afectada fue bastante parecida a lo que quedó afectado en el año 2010. El área azul es la del 27F y la otra, que es la del 1835, llegó a 4 kilómetros y la del 27F a 3 kilómetros. Pero si uno mira el área dañada, bastante similar.
En esa época el penco quedó destruido y por eso que después Concepción se mudó y se fue a donde hoy día es Concepción. Pero inicialmente la población principal estaba en Penco y después se mudó a lo que hoy es el Gran Concepción. Fíjense ahí, hay una foto, se ve la Chipana sobre el muelle Chacabuco, se ve el dique Manterola sobre el muelle Ugarte, el dique Meri hundido. Fíjense las cantidades de contenedores como quedaron, parecen dominó ahí en el puerto de Talcahuano. Fíjense la calle ahí la cota bajó más o menos 1,10 m por el efecto de succión, bajó más o menos 1,10 m la altura de la calle, lleno de contenedores y una serie de elementos que quedaron flotando y otros hundidos. Otra vista más, ahí se aprecia la Chipana, cómo quedó varada arriba del muelle. El Cabo de Hornos quedó en el sector Marinao, en un sector, se largó solo, no hubo ceremonia de lanzamiento, se lanzó solo y quedó en el sector Marinao. O sea, ahí estas otras fotos también de los efectos ahí pesqueros que quedaron en la calle. En realidad, cuando uno miraba esta cuestión era realmente dantesco. O sea, sinceramente, a mí me tocó caminar por el sector del astillero, habían filtraciones de gases, era realmente un panorama desolador, los talleres, todas las cosas, repuestos, etcétera, equipos, todo averiado. Bueno, y ahí, ese día nos fuimos al día siguiente regresamos a Valparaíso. Y una semana después, un día domingo, yo estaba almorzando en mi casa y recibí un llamado del jefe de Estado Mayor, que era el almirante Niman, y que me dijo, oiga, mire, el comandante jefe quiere que se vaya a Talcahuano ahora a tomar el control del tema del salvataje para poder especialmente recuperar las dos unidades militares de más importantes, que eran el Simpson, que estaba dentro del dique, y la Chipana. Esos dos buques estaban en reparaciones, así que no tenían ninguna posibilidad, sin propulsión, etc. Así que no se preocupe, hay un avión listo para que usted se vaya, así que me fui a Torquemada y cuando llego allá aparece un oficial, un teniente, y me dice, oiga, mira, antes sabe, el maletín déjelo acá porque lo vamos a tener que llevar después. Ya le dije yo, ya le dije yo. Y me colocó un salvavidas en el cuello. Me dijo, oiga, y aquí es un salvavidas. ¿Y para qué? Le dije yo, no, me dijo, sí, lo que pasa es que aquí usted tiene 1 minuto, 1,5 minutos de oxígeno en caso de alguna emergencia, porque nos vamos a ir en el PC-7. Ah, ya le dije yo, bueno, nos vamos en el PC-7. Después me colocó otra cuestión en el cuello, bastante más pesada, y le dije, oiga, ¿y esto qué es lo que es? No, me dijo, este es un paracaídas. Entonces, bueno, ahí le dije, oiga, ¿sabe? Mire, no estoy, bueno, con ánimo como para que estemos echando la peluca aquí, bueno. No me dijo el mirante, sino no estamos echando la peluca, si lo que pasa es que efectivamente, en caso de una emergencia, hay que mover la carlinga, pararse en el ala. Le dije, ¿sabe qué más? No me siga la cuestión, bueno. Y así despegamos, bueno, y llegamos a Talcahuano ese día en la noche. Y el comandante jefe me dijo, la misión es primero recuperar la navegación segura en la bahía de Concepción y reflotar y desbarar las unidades que se hundieron especialmente las unidades de valor militar que eran sin duda el submarino y la misilera. Yo me acuerdo, llegué esa noche, el almirante Maquiavelo era el comandante jefe de la Segunda Nacional, me presenté a él y nos fuimos a la Valdivia. La Valdivia estaba en ese momento atracada en el Molo 500 y la usamos como
como buque base para hacer las operaciones. Me acuerdo que en ese momento, esa noche, bueno, estaba todo, no había luz, se me olvidó llevar una linterna, así que no se veía nada, bueno. Me recibió el comandante ahí, que era, bueno, Alfredo Huitl, que en paz descanse. Y me acuerdo ahí estaba el comandante Landeta, Fernando Landeta, que se había unido junto a otros viejos tercios de salvataje, como tuvo Pedro Campos un tiempo y también el almirante Basilio un tiempo. Y me acuerdo que Landeta llegamos ahí a una especie de oficina que había ahí en la Valdivia. Y yo le dije, oiga, mi comandante, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? O sea, ¿cómo, por dónde partimos aquí? Y me dijo, mira, aquí lo más importante son dos cosas. Una, controlar las ansiedades, porque tu jefe siempre te va a pedir resultados inmediatos y en los salvatajes no hay resultados inmediatos. Y segundo, hay que tener presente que los salvatajes son todos distintos, no hay ningún salvataje igual a otro. Y lo más importante es ver cómo nos organizamos. Así que ahí me acuerdo que agarré un lápiz de estos de pizarra y una pizarra blanca trazamos lo que se ve ahí. Entonces, lo primero, las partidas de salvataje. Trabajaron las partidas de salvataje de Talcahuano, concurrió la de Valparaíso y la de Puerto Montt. Las partidas de salvataje tenían buzo, teníamos un oficial de sanidad encargado de la parte de medicina de sumersión, teníamos una cámara hiperbárica, todos los equipos de apoyo, donde estaban los electricistas, los carpinteros, etcétera, mecánicos, para hacer mantenimiento a todas las bombas de achique y toda la cuestión. Y se iban turnando una sección de buzos tácticos y de comandos IM, que ellos tuvieron un importante trabajo en todo lo que es el despeje de las cosas que quedaron a media agua y otras que quedaron hundidas. Las unidades que estaban siniestradas eran el Simpson y la Chipana. Nos apoyaron también el Fueguino, que es este buque de apoyo del Forsud, chiquitito, y remolcadores civiles que nos apoyaron al principio. Y se me asignaron todos estos buques que se ven ahí, el Galvarino, el Ortiz, el Cabral, el Slide, Orompello y el Micalvi, que fueron participando en la medida que se fue necesitando. Siempre la logística es muy relevante, todo el apoyo administrativo, todo lo que era... lo importante ahí tuvimos la primera pregunta era, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? Porque había que contratar obras civiles, había que contratar apoyos, y había una disyuntiva, si lo hacíamos con la logística institucional o lo hacíamos con la logística ASMAR. ASMAR, pese que estaba totalmente averiado, tomamos la decisión de hacerlo con ASMAR, porque efectivamente la logística de ASMAR es bastante más flexible que todo el aparato logístico institucional y nos permitía hacer contratos más rápidos. Y finalmente estaba el grupo de ingeniería, que era el grupo de ASMAR. En ese momento había que hacer una serie de cálculos y era muy necesario contar con un equipo potente de ingeniería. Y usamos el equipo de ingeniería de construcción naval. Yo estuve 4 años en el astillero, fui administrador del astillero Talcahuano, así que yo sabía ahí qué botones tocar y logramos una muy buena sinergia con ellos. Ahí se nos incorporó Alejandro Koenig, que es un ingeniero de ASMAR, que él fue el enlace, y fui buscando distintos oficiales e ingenieros que pudieran hacerse cargo de cada una de hicimos como proyectos, en el fondo, para poder sacar e ir acometiendo cada uno de las distintas actividades para poder llegar finalmente a sacar el submarino Simpson. Yo cuando hicimos esta organización, yo no me di cuenta en ese momento de la importancia que iba a tener en el éxito de la operación.
A mi comandante jefe me dio chip libre, me dijo, mire, usted organícese como quiera y pida los buques que necesite y la gente que requiera. Y lo más importante aquí fue la flexibilidad orgánica, o sea, aquí no había ningún tema rígido, sino que fue una organización que se hizo para el momento. Porque hay que entender de que las partidas de salvataje que tiene la institución están habilitadas para hacer maniobras de otra entidad. Esto era de una entidad realmente que no se había visto antes en la Armada. Nosotros, la fuerza efectiva rondó del orden de las 200 personas navales y personal de ASMAR, que 12 funcionaban en forma permanente, que habían ingenieros, y otros que estaban más bien de acuerdo a las obras que se iban requiriendo. Una vez que sacamos el YAN, se quedaron solamente del orden de 40 personas para rematar lo último que iba quedando. Aquí nosotros teníamos un sistema de briefing, todas las mañanas nos juntábamos a las 8 de la mañana y posteriormente a las 6 de la tarde, todo el día en terreno, posteriormente a las 6 de la tarde nos juntábamos para hacer un debriefing y de ahí teníamos un briefing con el comandante jefe de la segunda zona y los otros mandos que estaban ahí, que tocó la casualidad de que nos juntamos varios compañeros de curso ahí, porque estaba un compañero de curso, Gabriel Barro, que estaba a cargo de lo que era la base naval. Estaba Marco Amigo, que era el comandante general de la Infantería Marina, que estaba a cargo de la seguridad en Talcahuano. Y estaba el comandante jefe de la escuadra en ese momento también, que era Cristian de la Maza. Así que nos juntamos varios compañeros de curso ahí, que fue también un agrado. El equipo de salvataje también se incorporaron los buzos de salvataje de las distintas unidades que estaban ahí. Las unidades de la escuadra también aportaron con sus buzos. Este grupo se demoró bastante poco en conformarse. En 72 horas más o menos estábamos más o menos listos. Fue un despliegue bastante importante y bastante rápido. Vamos a ver ahora cuáles eran las acciones de salvataje. Ahí, ¿qué es lo que había que hacer? Había que buscar la forma de partir despejando el área para poder llegar al final a sacar el submarino. Entonces, iniciamos el Huáscar también. El Huáscar quedó fuera de posición. También había que posicionarlo. Los dos diques flotantes que quedaron hundidos. El dique Manterola. La Chipana. El Sobenes que se hundió, que hubo que reflotarlo. Y finalmente llegar a, bueno, otros pesqueros que quedaron también, que hubo que sacar. Y finalmente llegar al dique Yan. Entonces, ¿cuál fue la secuencia? La secuencia fue partir de tal forma de despejar la dársena para poder hacer la maniobra del Yan, que era lo más complejo, porque ustedes comprenderán que un submarino que estaba en ese momento era un tubo, porque estaba con todos sus elementos, su equipamiento en talleres, estaba en pleno refit, y adentro de un dique estaba en una condición bastante inestable. Aquí, como les decía, a cada una de las actividades se asignó un ingeniero para que tomara el plan. Y se hizo un plan para cada uno de los eventos que tuvimos. Normalmente nosotros somos re buenos para planificar y de repente malos para cumplir lo planificado. Pero yo debo decir, en honor a la verdad, que acá fuimos bastante estrictos en tratar de que los planes se cumplieran. Y lo otro importante era el manejo del riesgo. El manejo del riesgo, porque lo importante era no tener accidentes, pero ustedes comprenderán que en una maniobra de salvataje donde hay trabajos con fuego, buceo, ¿ya? Pesos grandes, movimientos de tremendos pesos, era bastante probable que ocurrieran. Por eso que el manejo del riesgo fue siempre una prioridad. O sea, cualquier acción, lo prioritario era no tener accidentes, evitar los accidentes.
entendiendo que el riesgo cero es muy caro. Igual uno siempre tiene que arriesgar. Ahí hay más o menos una tabla de tiempo para que ustedes vean cuánto nos demoramos. El primer hito que tuvimos esto fue en abril, que fue el reposicionamiento del Huáscar, y el YAN, que lo sacamos el 14 de julio de ese año. En realidad fue en un tiempo bastante menor al que nosotros teníamos estimado. Y ahí se ve todos los hitos que fueron cumpliéndose para llegar finalmente al YAN. La limpieza de la bahía. Ustedes comprenderán que con un tsunami varias cosas quedaron ahí hundidas y varias cosas quedaron flotando. Contenedores, ustedes saben, el arsenal está en Talcahuano, ¿no es cierto? En el arsenal hay elementos complejos ahí que también hubo que buscar. Habían algunos contenedores ahí, cosas de ese tipo. Y ahí tuvimos el desempeño del Cabrales. El Cabrales hizo unos canalizos ahí de barrido para poder, para que los buques pudieran navegar en forma segura. Ustedes saben, el Cabrales tiene un sonar multiaz de buenas capacidades. Así que esa pega la hicimos con el Cabrales. Y con los buzos tácticos y los butacos, ellos se encargaron de todos los derelictos que estaban en el agua. Además, ellos bucearon, hubo que chequear el cable submarino que va a la Quiriquina, buscar cuerpos desaparecidos de diferentes bahías, en caletas, etc. Y efectuaron tareas que en general no eran propias de su accionar, pero se desempeñaron con mucha eficiencia, realmente bien. El Slide, ustedes saben, el Slide es un buque boyero, y este buque lo usamos para la recuperación de las maniobras de fondeo de los diques flotantes. Se fueron arriba las cadenas, las anclas, y también para el reposicionamiento de boyas del Bajo Belén y la Boca Chica. También para el despeje de derelictos. Este buque también cumplió con su tarea de acuerdo a su rol, y logramos despejar varias maniobras de fondeo que habían quedado ahí abandonadas. Los diques flotantes estaban fondeados con 3 maniobras de fondeo cada uno, y se cortaron todas las maniobras de fondeo, quedaron todas las cadenas anclas en el fondo, y por supuesto que había que sacarlas. El Huáscar, como les comenté, el Huáscar estaba fondeado con 4 maniobras de fondeo que estaban sobredimensionadas para el desplazamiento del buque. Y gracias a Dios fue así, porque de las 4 se cortaron 3 y el Huáscar quedó tomado de una sola maniobra. Y eso impidió de que quizás donde habría ido a parar. Quedó tomado de una maniobra y quedó fuera de posición. Cuando hablamos de estas magnitudes cuando hablamos del tsunami y estas magnitudes, hay que entender de que ¿qué es lo que es un tsunami? Un tsunami es una gran masa de agua, masa por velocidad, o sea, energía. Ahí algunos se acordarán del colegio, la escuela naval, qué sé yo. Masa por velocidad, eso es un tsunami. Es una gran masa de agua que se mueve a gran velocidad. Y eso tiene una energía tremenda, es pura energía. Por eso que ocurre lo que ocurre. Aquí con el Huáscar nos ayudó una empresa privada, sin costo, se portó súper bien con nosotros, era un buque que tenía bien poco calado, y nos ayudó al reposicionamiento del Huáscar. Los diques flotantes. ¿Cuál era el problema en los diques flotantes? Los diques flotantes, el problema era que, como pasaron por sobre el rompeolas de ingreso a la dársena, rajaron su casco y quedaron hundidos, el dique Meri y el dique Mutilla. Entonces la secuencia, y lo primero que hay que hacer es bucear, ¿no es cierto?, y obturar las averías que se generaron con la pasada por arriba de este rompeolas. Eso se hizo con algo de grasa carnero, algo de masilla epóxica, con puntales de madera, también
con remachadores, se instalaron remaches submarinos, planchas para remachar, y también se usó oxicorte. Fueron las tres técnicas que se usaron, y lo primero que hay que hacer ahí es obturar las averías, ¿no es cierto? Eso es lo primero en una secuencia. Lo segundo es que teníamos que achicar la platea del dique. La platea del dique es donde se colocan las camas y donde los buques se posan, ¿no es cierto? ¿Cómo lo teníamos que hacer ahí? Para poder achicar eso, teníamos que de alguna forma cerrar el dique, porque si no estaríamos achicando el Océano Pacífico. Así que ahí le colocamos, nos ingeniamos ahí y colocamos unas planchas para hacer una especie de piscina. Y con esa piscina, ahí partir achicando. Todos los medios de achique, las partidas de salvataje, bombas de combustión interna y bombas eléctricas, las mandamos a pedir. Y teníamos que despejar, teníamos que achicar del orden de 15.000 metros cúbicos de agua. Eso era más o menos la magnitud de lo que había que achicar. Y controlar que cuando el dique fuera subiendo, controlar la escora, porque estos eran diques bastante antiguos, que se pasaban enteros por dentro, los estanques estaban comunicados, o sea, era bastante complejo el tema. Ahí se ven algunas figuras, algunas fotos de cómo la magnitud del caudal de agua que se estaba achicando. Usamos la plataforma, hay una plataforma que es la que hace las visitas al Huáscar. Esa plataforma le colocamos las bombas de achique a bordo para poder ir manteniendo la aspiración, porque inicialmente cometimos el error y dejamos bombas de achique que estaban en el borde del dique y después quedamos cortos, no pudimos seguir aspirando, así que usamos esa plataforma para poder hacerlo. Fíjense ahí, se ven ahí algunos parches, algunas planchas instaladas con remachadores submarinos y algunas obturaciones de avería. Ahí se instalaron, ese es un parche que tiene 110 metros cuadrados de plancha. Todo eso se hizo bajo el agua. Nunca se había hecho una cantidad de instalar con remache submarino de esa magnitud, 110 metros cuadrados. Es una foto cuando ya el dique lo metimos a dique seco para poder repararlo. Ahí también tuvimos esa noche, el primer dique que salió, que logramos reflotar fue el Mutilla. Me acuerdo que terminamos más o menos tarde, eran como las 8 de la noche, y yo después me fui a fondear, y por ahí, por las 3 de la mañana, me llama el teniente Méndez, el que estaba a cargo de esa maniobra. Me dice: oiga, almirante, ¿sabe que tenemos un problemita? Habíamos dejado una bomba sumergible sacando la última que estaba quedando de agua en ese sector que les mencionaba yo de la piscina. Me dice: tenemos un problemita. Sí, ¿qué problemita? No, lo que pasa es que está entrando más agua de la que sale. Ah, ya. O sea, cuando está entrando más agua de la que sale, o sea, nos estamos hundiendo. Y efectivamente, el Mutilla, una vez que lo habíamos reflotado, otra vez se nos fue abajo. ¿Y por qué se nos fue abajo? Bueno, se nos fue abajo porque habían sectores que habían quedado apoyados en el fango y no los vimos, los buzos no los vimos, así que hubo que otra vez obturar y otra vez hacer la maniobra para poder reflotarlo. Esto ocurrió un fin de semana y me acuerdo que el comandante del Simpson era Carlitos Schneid, le dije: oye, aquí necesito, porque gente que apoye la reflotada del dique. Entonces, en ese momento, los buques que estaban siniestrados, que era el Simpson y la Chipana, las dotaciones de esos buques, su preocupación era su buque. O sea, una persona de dotación del Simpson, en realidad no le importaba mucho el dique de Mutilla, no vibraba mucho con eso. Hasta que llegó este día en que el Mutilla se quedó abajo y hubo que en emergencia volver a reflotarlo, y el comandante del submarino le dije: oiga, mire, usted me toma el control y tráigame a la gente del submarino, y ahí hizo clic. O sea, ese fue el clic para que todo el mundo entendiera de que este era un equipo de trabajo en que no necesariamente
tenía que preocuparse en la dotación de submarinos de sus submarinos, sino que tenía que preocuparse también del resto, porque entendieron de que si no sacábamos el resto de los diques no íbamos a llegar nunca al submarino. Y eso fue importante porque, como les digo, para mí ese fue un paso distinto en términos del trabajo en equipo y la sinergia. Además, no teníamos, ustedes comprenderán, no teníamos muchos recursos. El segundo dique, que era el Meri, que es el que está en la foto ahí, teníamos que achicar, y por supuesto no había poder eléctrico. El astillero no tenía poder eléctrico para poder alimentar en ese momento las bombas sumergibles. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Agarramos el remolcador Galvez, que se ve un poquitito ahí la popa ahí azul, colocamos un generador contenerizado arriba, y el generador le entregaba poder eléctrico para energizar la bomba de sumergible, y una LPC le entregaba combustible al generador. O sea, la lancha, combustible al generador, el generador electricidad a las bombas y las bombas achicando. O sea, en el fondo, lo que les quiero decir es que había que aplicar ingenio para poder ahorrar recursos. Bueno, acá, ahí ya finalmente, esa es la foto cuando ya logramos terminar con el primer dique, el Mutilla. Aquí tuvimos un problemita también de un riesgo mal evaluado. Como les comenté yo, los diques flotantes eran bastante antiguos y se pasaban el agua de un estanque a otro. Y tuvimos que hacer un buceo asistido con espacios confinados. Ustedes comprenderán que sin oscuridad total, con agua contaminada con aceite, y en un espacio, pero muy, muy chico, tuvimos que meter un par de buzos para cerrar unas válvulas que estaban abiertas, que nos impedían seguir achicando. La verdad es que yo al día siguiente, cuando logramos ya reflotar el dique, yo bajé, por supuesto, por la escala, y no buceando, y vi dónde habían buceado estas dos personas, y realmente después de haberlo visto, yo creo que no debían los mandados. O sea, fue un riesgo fue un riesgo que en ese momento yo creo que no fue bien evaluado. Pero sin embargo, bueno, salió todo bien. El nivel de entrenamiento de los buzos al principio, acuérdense que estábamos en febrero, muchos venían de vacaciones, las partidas de salvataje no estaban bien niveladas, pero en el tiempo se fueron nivelando en términos de capacidad. El Cochrane quedó varado, como les decía, en Roquant. Quedó sobre la playa, y la idea era hacer el cálculo, ¿no es cierto?, para ver cuánto necesitábamos tractar. Teníamos el Galvarino y 2 remolcadores civiles para poder hacer la maniobra de desbarada. Ahí, una opción, porque alguien nos preguntó, y bueno, ¿por qué no lo hundieron igual como se hundió la Centeno? El Cochrane no lo podíamos hundir porque estaba vendido como chatarra, y ya el contrato estaba firmado, así que teníamos que dejarlo listo para poder ser entregado. Me acuerdo que la primera maniobra llegó la prensa, porque había un teniente, un comandante que estaba a cargo de las comunicaciones de la segunda zona naval. Entonces me dijo, oye, sabe que la prensa está preguntando por los avances del salvataje, entonces me pidieron si podían embarcarse para ver la desbarada del Cochrane. Y ustedes saben, la prensa, pues, siempre atracción fatal, pues hay que tener cuidado con la prensa. Entonces le dije, ya, conforme, el Micalvi los voy a recoger y se embarcan ahí para que vean la maniobra. Pero yo les voy a avisar cuando la hagan. Resulta que la maniobra falló. El Galvarino le falló el remolque, un remolcador paisa algo le pasó, ya no me acuerdo, pero resulta que nos falló la maniobra. Y los periodistas estaban preguntando, ustedes saben cómo son los periodistas. Yo tengo una hija periodista, así que sé cómo son.
Y me dijo, oye, me dijo, los periodistas quieren saber qué es lo que está pasando. Oye, le dije, mira, esta cuestión no va bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar a un compañero curso, Matías Purcell, que era él estaba con el apoyo a la comunidad. Él estaba a cargo de las casas de armar las casas de emergencia. Entonces lo llamé, le dije, oye, Matías, bueno, estoy en un problema. Puta, la prensa me está hinchando aquí que quiere ver la maniobra, bueno, y la maniobra no la van a poder ver porque esta cuestión no se puede. O sea, no fallamos, vamos a tener que hacerla mañana. Así que, ¿por qué no lo emboláis un poco, Juan, con la agrupación Bio Bio y la armado las casas y todo? Así que me sacó el pillo y él tomó la prensa y bueno, y ahí aprendí que no hay que traer la prensa si uno no tiene el huevito puesto. Antes de poner el huevo no es bueno. Así que, bueno, finalmente repetimos la maniobra. El Cochrane lo llevamos a la isla Quiriquina, pero de ahí lo tuvimos que sacar porque empezó a garrear, así que lo llevamos finalmente al Molo 500. Ustedes comprenderán lo difícil que es fondear un buque sin electricidad, o sea, que hay que mover un cabrestante que no tiene poder eléctrico a bordo, es complejo. El SON. ¿Cuál era el problema aquí? El problema era el siguiente. El SON se hundió y el tema era ahí que habíamos calculado nosotros que con 140 toneladas lo podíamos dejar a flor de agua para que lo levantara una grúa que contratamos, que es la grúa Yagana. La grúa Yagana, ustedes saben que es la grúa de, ¿cómo se llama? De NAP, que levantaba 340 toneladas, así que 140 no hay ningún problema. Que teníamos una capacidad de levante de 140, hemos calculado más o menos que podía pesar entre 130 y 140 el SON, pero es impresionante que les comentaba que la cantidad de fango que se embanca es mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Entonces, logramos arrastrar el buque, este SON con estos globos hasta cercano al muelle Chacabuco y ahí lo tomamos con la grúa Yagana, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí las eslingas que se ven en una de las fotos ahí, están medio naranja. Entonces, yo le dije ahí al de la grúa, oye, mira, este buque nosotros hemos calculado que era más o menos, íbamos a levantar 140, pero estamos un poquito pasados. Ya me dijeron, no hay problema, pero las eslingas son para 180 toneladas. ¿Listo? Listo. Bueno, partimos izando, 150, 160, nada, 170, 180, y recién empezó como a asomar parte del buque. Entonces ahí me dice el patrón de la grúa, me dice, oiga, yo le dije que era para 180 las eslingas. Sí, le dije yo, pero no se olvide que las eslingas están calculadas con un factor de seguridad que por lo menos debe ser de 5-1. Yo en realidad en ese momento no tenía idea cuánto iba a ser el factor de seguridad, así que siga levantando. Y obviamente sacamos a toda la gente cercana al borde del muelle, no quedó nadie cercano al buque, esta cuestión empezó como con estrepadas, 190, nada. 200, nada. Recién afloró un tercio de buque. Y ahí yo le digo al que estaba abajo, porque estaba el de arriba, el que estaba operando la grúa, estaba con un walkie-talkie, con el patrón que estaba al lado mío, le dije, ya póngale 210. Y le dice, por el walkie-talkie le dice, oye, aquí el almirante quiere que le pongan 210. Y de arriba yo escucho, y el almirante te va a pagar la grúa, retute tu tata, weón. Y ahí, ustedes comprenderán, ahí un nudo en el estómago, finalmente salió con 220. O sea, 220 toneladas logramos sacar el SON. Ahí es donde uno dice, bueno,
¿Hay que asumir riesgos? Sí, hay que asumir riesgos. Este era un riesgo calculado, era calculado porque lo que podía pasar es que se cortaran las lingas, pero no iba a haber ningún accidentado. Pero en todo caso, créanme que no es grato. La Pisagua, ahí me acuerdo fuimos a terreno con Alejandro Koenig y había que dar la vuelta y con la misma yagana la dejamos en el agua y la reflotamos. La Pisagua era la casa que usaba la isla Quiriquina para sus faenas de víveres, etc. Finalmente esta hubo que darla de baja y compramos otro buque, me acuerdo en ese momento, que hoy día sigue cumpliendo funciones. Hubo que parar algunas unidades menores, la grúa 180, ya algunos pesqueros, el Antares, el Don Edmundo, etc. Todos salieron con la grúa Yagana. De ahí nos fuimos al Manterola. El Manterola era un dique que tenía 102 años. Tenía más de 100 años. O sea, imagínense en las condiciones en que estaba. No estaba en buenas condiciones. Entonces, aquí tomamos la decisión de trozarlo. O sea, cortarlo y después que se fuera como chatarra. A diferencia de los otros dos, que son diques que hoy día se siguen usando en la planta de Talcahuano. Entonces, aquí, ¿cuál era el problema? El problema es que este dique, estaba ensartado en el muelle Ugarte en una vita. Estaba ensartado en una vita. Y nosotros habíamos calculado de que un tercio de dique estaba apoyado en el molo y 2/3 en el agua. Esos 2/3, lo que decidimos era primero cortar las alas del dique, las alas que son donde van los estanques, donde van las válvulas de maniobra, y hacer un corte para poder que la parte de los 2/3 que estaban en el agua cayeran al agua y obviamente dejarlo tomado grúa para poder levantar, izar y dejar arriba el muelle. Esto tenía que ser una manera súper rápida porque nosotros hemos calculado de que el Manterola iba a pesar entre 300 y 310 toneladas. Pero el problema era que al caer al agua iba a empezar a hacer agua y al hacer agua iba a empezar a aumentar el peso. Y la Yagana tenía un máximo de 340. O sea, nosotros habíamos calculado hasta 310 y la Yagana levantaba 340. Ahí lo que teníamos que hacer era un prepicado en el fondo de corte, dejar tomado el dique con todas las maniobras, el trozo que iba a caer al agua, y hacer esto súper rápido, porque si nos demorábamos, esto se iba a hundir, no íbamos a ser capaces de levantarlo, iba a bloquear el ingreso al dique seco número 1 que estaba precisamente ahí. Finalmente, el dique pesó 325 toneladas, o sea, quedamos con un margen de 15. Y logramos levantarlo, dejarlo en el muelle y finalmente se charqueó y se vendió, se quedó hecho charado. La chipana. ¿Cuál era el problema? El problema era que la chipana quedó varada sobre el muelle, tal como se muestra ahí. Fíjense cómo estaba el muelle, no nos olvidemos que hubo un terremoto 8,8, las grietas, tremendas grietas que habían ahí. El buque quedó con una escora de 15 grados. Y ahí habían dos opciones. La grúa Yagana no, por el brazo, la chipana pesaba del orden de, más o menos, hicimos un cálculo que sacándole el palo, sacándole los ejes y sacándole el máximo de peso podíamos llegar a 300 toneladas. Pero el brazo de la grúa, que era de 340, acuérdense que levanta 340, no llegaba a la posición donde quedó. Entonces íbamos a tener que desplazarla, moverla. Y ahí teníamos dos opciones, o moverla hacia el interior de la dársena, o sea, hacia donde está hundido el dique ahí, o hacia donde estaba el dique Manterola que acabamos de comentar. Estaba más cerca de la dársena, sin embargo,
el peso de los motores estaba a popa, entonces ya tomamos la decisión de moverla hacia el otro lado, hacia el otro sector. Ahora el tema es cómo la movíamos. Imagínense cómo movemos 300 toneladas sobre un muelle que está lleno de grietas. Me acuerdo que un día estábamos en la oficina con Alejandro Koenig, y me dice, oye, mira lo que acabo de ver en internet. Y me dijo, mira, estos se llaman rollerbacks, que eran una especie de puros de caucho que trabajan con aire comprimido, y había una imagen ahí, un video que los chinos usaban estos rollers para desplazar buques y lanzarlos al agua. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos la opción y usemos estos rollers para tratar de desplazar este buque? Y tratar de hacer, en el fondo había que hacer una minga, una especie de minga. Así que, ¿cuál era la idea de maniobra? La idea de la maniobra era desplazar el buque en esa forma para que llegara y quedara en voladizo, un tercio de la proa en voladizo, y la yagana se ubicara adyacente al muelle, la tomara y la dejara en el agua. Esa era la maniobra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, teníamos que apisonar el terreno, porque ustedes comprenderán que como estaba el terreno era imposible desplazar ese buque. Uno puede hacer una minga en la ruta 5 y no hay problema, porque está parejito, pero aquí no era así. Así que hubo que contratar obras civiles. Primero, como les conté, alivianamos peso, colocamos unos pistones hidráulicos para poder aderizar. Sin embargo, eso casi no fue necesario porque Newton actuó y se fue aderizando casi sola. Pero hubo que hacer una serie de movimientos de tierra, contratar obras civiles para poder ir preparando el terreno para este desplazamiento. ¿Cuál era la idea aquí? La idea era usar el concepto que se usa en construcción naval para lanzar los buques, que se usan unos elementos que se llaman imadas y anguilas. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en que, si ustedes se imaginan, por ejemplo, ahí en lo que está en color café, ¿no es cierto?, en la tierra, el color azul es la tierra, el color café es una plancha. Si yo a esa plancha le coloco un lubricante, una grasa, y logro con otro sector de plancha ahí se puede ver uno de los cilindros hidráulicos para poder aderizar. Se ven ahí las planchas que esas se usaban las planchas propias estas de construcción naval, que son de 12 por 2,5. Y ahí se ven estos especies de puros de caucho. No sé si los ven ahí, que son como unos puros de caucho que con aire comprimido se inflan y entregan buoyantía. Tuvimos ahí varios problemas, se nos reventaron varios de ellos, tuvimos que hacer un sistema con aire comprimido para regular las presiones, para que fueran lo más parejas posible y poder levantar este buque y desplazarlo. Íbamos bastante bien para poder ir haciendo este desplazamiento. Usamos unos tecles neumáticos, esos tecles que están ahí, eran neumáticos, y lo hicimos firme en unas vitas que están ahí, que se muestran en la figura inferior, que están ahí en la figura inferior. Pero ¿cuál era el problema? Que las vitas están diseñadas para cuando los buques están en el agua, no cuando los buques están arriba del muelle. O sea, las vitas trabajan en cizalla, o sea, en corte. El esfuerzo ahí era de corte, y resulta que aquí la fuerza estaba aplicada en sentido contrario, porque el buque lo teníamos que desplazar haciendo pivote en estas vitas. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar.
capturaron las vitas y la maniobra quedó detenida. Entonces ahí, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense cómo estaba ahí el terreno, ¿eh? Por donde se estaba moviendo la lancha. Ahí, me acuerdo, nos contactamos con la yagana y le dijimos, oiga, mire, necesitamos un winche que nos coopere. ¿Se acuerdan que la lancha tenía que quedar con 1/3 fuera del muelle, en voladizo? 1/3. Había una posición en la que tenía que llegar. Y eso lo íbamos haciendo con estos tecles neumáticos de a poco. Avanzábamos a veces 50 centímetros diarios, 1 metro diario, así avanzaba. Y la persona de la yagana nos dijo, tenemos un winche. Ya le dije yo, pero necesitamos un winche que pueda arrastrar este peso, pero que además tenga ajuste fino, porque ustedes comprenderán que no puedo pasarme, pues si no, ese sí que es un numerito, pasarse con la lancha y tirarla para el otro lado. Dijo, no se preocupe, tenemos un winche que puede hacer el trabajo. Efectivamente tenían un winche que podía tractar el peso que necesitábamos, pero no tenía ajuste fino. Así que, bueno, le pegó un tirón, partimos gritando, para, y la lancha llegó y quedó 2 metros más allá de lo que tenía que quedar, pero créanme que no fue fácil. Casi no estaría contándoles este cuento después de lo que pasó ahí. Bueno, finalmente logramos levantarla, izarla y dejarla y devolverla a su medio natural. Tuvimos algunos problemas ahí, se nos quedó una maniobra afirmada ahí abajo en la quilla, así que tuvimos que meter gente por debajo de la quilla con el buque levantado, 300 toneladas levantadas con una persona abajo. Créanme que todo esto, el estómago a uno, uno sufre con este tipo de maniobras. Pero finalmente la izamos y quedó en el agua. Hubo algunas filtraciones, pero la alcanzamos después a meter a un dique, así que no hubo problema. Y finalmente llegamos al Yang. ¿Cuál era el problema? El problema era que estaba el submarino adentro de este dique techado, y entre el submarino y el dique eran del orden de 1.800 toneladas, de las cuales 900 toneladas estaban haciendo carga en la normal, en la perpendicular al muelle, que era una carga que era variable, porque naturalmente dependía de la marea, porque un 1/3 del dique estaba en tierra, en la posición que se muestra ahí, y 2/3 estaban en el agua, y más encima estaba empotrado, ensartado en una vita. Ese era el problema a resolver. Aquí me acuerdo que llegaron dos empresas, una empresa holandesa, Mammoet, y otra más, que nos dijo, oye, mire, súper simple, contrate una grúa, usted levanta el dique y lo deja en el agua. Hay grúas que levantan 3.500 toneladas, así que no hay ningún problema. Cotizamos esas grúas de 3.500 toneladas, había una en Singapur que nos cobraba $32 millones por la maniobra, y había otra que estaba en el Golfo de México, en Houston, que nos cobraba $21 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta un submarino? ¿600? ¿650? ¿700 millones? Gastarse $21 millones es aceptable. Sin embargo, no teníamos $21 millones, no teníamos esa plata, ese dinero, así que tuvimos que aplicar ingenio nomás y buscar otra forma de poder pararlo. Lo primero que hicimos fue fijar el submarino al dique. Prácticamente lo hicimos firme. Si ustedes se fijan ahí, desde la quilla a la cubierta del dique, quedó una plancha soldada. Y por supuesto apuntalada hacia el sector de la escora. Este dique estaba con un trim, encabuzamiento de 8 grados y una escora de 7 grados. Eso, así estaba. 8 grados de encabuzado, 7 grados de escora,
y había que lo primero hacerlo firme y que se comportara como una sola viga. Y ahí partimos planificando cómo podíamos hacer, cuáles eran las distintas alternativas que tenía. Ahí vimos varias, ¿eh? Tuvimos varios brainstorming, discusiones. Aquí los ingenieros, los que aportaron todos estos cálculos con elementos finitos, etcétera, eran los ingenieros de construcción naval, del astillero, gente tremendamente capacitada. Y el primer curso de acción, me acuerdo que vimos, fue usemos un dique flotante como plataforma y lo colocamos abajo y lo sacamos arriba del dique flotante. Inicialmente se veía factible, pero después cuando vimos la profundidad que había ahí, no era factible porque no iba a tener el suficiente levante ese dique flotante para poder tomar el dique y sacarlo. La segunda opción que vimos era tratar de primero girar el dique y dejarlo perpendicular, girarlo y perpendicular y buscar alguna forma de colocar algo ahí abajo del muelle para poder lanzarlo como se lanzaban los diques de construcción naval. Ahí todo el mundo, varios dieron idea. Ambos cursos de acción implicaban un giro de 90 grados del dique como una primera etapa. Y el tercer curso de acción era un curso de acción que era construir una especie de piscina, o sea, cortar el muelle, instalar unos pistones, una especie de pistones que fueran bajando el dique lentamente, de tal forma que quedara en posición en el agua. Este era el curso de acción que fue retenido inicialmente. Ahí me acuerdo se hizo una reunión, hicimos una reunión, nos presentaron ahí el jefe de proyecto ASMAR, la solución que ellos estaban proponiendo. La verdad es que a mí no me convenció para nada la solución porque no me imaginaba esos pistones que había que construir, había que mandarlo a hacer no sé dónde, no lo veía muy factible. Sin embargo, había que reconocer que esta era la solución menos dolorosa, entre comillas, para el submarino porque había menos movimiento en relación a los otros dos cursos anteriores. Me acuerdo que salimos de esa reunión, la hicimos ahí en ASMAR, el comandante, el ingeniero que yo tenía a cargo de esta maniobra en el Corsa, que era Felipe Mesa, me dijo, oiga, ¿sabe? Esta solución no la veo muy factible. Yo le dije, sí, yo créeme que concuerdo. El comandante del submarino me dijo, oiga, ¿sabe? No vamos para ninguna parte así. Ya dije, tranquilo, no se preocupen, ahí lo vamos a ver. Bueno, esa noche, yo me acuerdo, no pude dormir, bueno. Realmente no dormí. Y al día siguiente llamé por teléfono a Alejandro Koenig de ASMAR y le dije, oye, mira, a las 8 de la mañana quiero juntarme contigo y con la gente de construcción naval porque tengo un problema. Yo necesito que ustedes me ayuden, pero el problema que tengo no es técnico, el problema que tengo es político. Entonces me miraron, te comprenderán, ingeniero de ASMAR, este gallo que me está hablando, problemas políticos, man. Mire, dije, ustedes, nos conocemos, man, estuvimos juntos en el astillero harto tiempo y no tengo ninguna duda que ustedes son las personas más indicadas que hay en el país para poder hacer estos cálculos y proponer los cursos de acción. Sin embargo, yo estoy en un problema. Yo, man, le había comentado al comandante y jefe de que nosotros íbamos a girar el dique primero a 90 grados y después de girado, lo íbamos a sacar. Y este curso de acción no lleva el giro. Entonces, y resulta que me llamó el almirante Junge, que era el de GCA en ese momento, antes de ayer, y me preguntó cómo iba el giro. Puta, ¿cómo le voy a decir yo ahora, bueno, que no lo vayamos a girar? Entonces, les pido lo siguiente. Mantengamos el curso de acción que ustedes están proponiendo, pero sigamos avanzando en el otro curso de acción, que es girarlo y después buscar una forma de lanzar. Ellos me entendieron y pasaron los días y 15 días después llegamos a la solución
con giro, con lanzamiento. O sea, en el fondo, yo podría haber dado la orden, ¿eh? Yo podría haber dado la orden y le he dicho, oye, ¿sabéis qué más? Lo vamos a hacer de esta otra forma, pero las cosas no funcionan así. Hay que tratar de lograr la adhesión y que todo el mundo vaya para el mismo lado, convencido de que ese es la solución. Bueno, para poder girar teníamos que construir una plataforma, un terraplén, y íbamos a usar, para poder girar, los mismos rollerbacks que usamos con la misilera. Teníamos que colocar un pivote, ¿se acuerdan? Esto estaba ensartado en una vita, pero esa vita estaba en malas condiciones, así que no podíamos pivotear la vita. Así que teníamos que construir un pivote y posteriormente cortar la vita y girarlo en este pivote. Ahí tuvimos que nuevamente contratar obras civiles. Fíjense por dónde había que trabajar. Había que trabajar bajo esta rampa, había que construirla bajo el dique. Así que camionadas de tierra, apisonando el terreno. Fíjense ahí cómo se ve la gente trabajando por debajo, el casco ahí, haciendo todo esto debajo del dique. Trayendo las planchas, nuevamente vamos a diseñar sobre este terraplén una plataforma con planchas nuevamente de 12 por 2,5 que iban a tener grasa y íbamos a poder hacer el giro. La gente trabajando en condiciones adversas, miren cómo trabajan ahí. Esa es la parte de abajo del dique, toda la gente trabajando ahí, 24/7. Y ahí se ve el pivote. Se construyó este pivote, se hizo un hoyo y se instaló el pivote. Fíjense acá, para poder el dique afirmarlo, tuvimos que colocar maniobras que pasaban por una calle. Si ustedes miran la foto de abajo, se ve el submarino que está, se ven ahí el submarino, y se ve ahí una maniobra que pasa por entre medio de un horno, pasaba por entre medio del taller de metalurgia, el taller de fundición, pasaba por entre medio del taller de fundición, esta maniobra, que era la maniobra principal, que iba a afirmar el dique en su posición. Se cortó la vita y se traspasó la carga al pivote. Inicialmente pensamos que iba a ser mayor, no, se usó una lanza térmica aquí o corte, no fue menos de lo que nosotros pensábamos. Y ahí partimos nuevamente inflando, ahí se ven los rollerbacks desinflados, y los partimos inflando para poder levantar esta plataforma y girar. Ahí se ve un poco cuál era la maniobra. El galvarino iba a tractar en la dirección de la línea azul, y con montacargas y con tractores teníamos que tractar en el vector ese que está medio celeste y en el otro verde para poder hacer esta maniobra y dejar el dique a 90 grados. En la línea roja era la línea en la que pasaba por entre medio del taller de fundición. Bueno, ¿qué pasó? La maniobra nos falló. Se reventaron un par de rollerbacks y se deformó la plataforma porque tuvimos un inflado disparejo con la presión de aire. Así que ahí, ¿qué es lo que hicimos? Ese día, estamos hablando del año 2010, estaba el Mundial, ese día jugaba Chile con España. Así que le dije a la gente, ¿sabes qué más? Vamos a ver el partido, ¿eh? Y, puta, perdimos, sí, pero bueno, vamos a ver el partido. Y una vez terminado el partido, juntamos al equipo y vemos cuál fue el problema y tratemos de encontrar la solución. Así que dicho y hecho, fuimos a ver el fútbol, llegamos un poquito más descansados, más relajados, y logramos hacer un layout distinto de los rollerbacks para poder hacer el giro. Ahí estuvieron trabajando los oficiales la noche completa, ahí metidos abajo, tratando, para poder lograr y que estuviéramos a tiempo. Bueno, finalmente se logró hacer la maniobra, el dique quedó girado a 90 grados y estábamos listos ya para poder hacer la segunda parte de la maniobra, que era lanzar. ¿En qué consistía esto? Consistía en que teníamos que cortar, hacer un corte en el muelle
y a continuación de la plataforma metálica que habíamos usado para girar el dique, soldar una especie de vigas aquí metálicas, de perfiles, para poder lanzar el buque tal como se lanzan los buques en un lanzamiento de construcción. Ahí habían dos opciones, o lo hacíamos con la marea alta o lo hacíamos con la marea más baja. La marea más baja, el dique se iba a deslizar con mayor facilidad, pero había mayor espacio entre el borde del muelle y el agua, sufría más el submarino. Así que decidimos hacerlo con la marea alta. Eso significaba que íbamos a tener que usar una gata para poder aplicar una fuerza y poder desplazar el dique. Lo primero que teníamos que hacer era cortar el muelle. Ahí encontramos una solución nacional. Esta era una solución de unas poleas que giraban a altas velocidades con un hilo diamantado que cortaba el hormigón, pero lo dejaba como mantequilla. O sea, si ustedes miren, fíjense la limpieza del corte. Y los bloques salían enteros, y esto giraba, como les digo, unas poleas con este hilo diamantado, y con eso logramos cortar. Todo esto por debajo del dique, fíjense, la gente trabajando ahí en una plataforma cortando. Y de ahí la estructura que les mencionaba, que tenía que ir solidaria a la plataforma, toda esta estructura también construida toda por debajo del dique. Esta se fue construyendo por partes soldadas que tenían un ángulo que se había calculado. Fíjense lo que se construyó. Eran 7 perfiles. Entonces uno mira esto y dice, ya, bueno, pero una plataforma y listo. Pero todo eso se construyó por debajo. O sea, la gente trabajó con la cabeza metida abajo del dique. Así que eso es lo notable de esta maniobra. ¿Cuál era la idea? La idea es que iba a tomar el dique un remolcador, íbamos a cortar la posición que tenía que pasaba, la maniobra que pasaba por el taller de fundición, se instalaban las gatas, ahí donde está el círculo rojo, y la idea era que con una pequeña fuerza el dique se fuera al agua. Se hizo un briefing ahí para que todo el mundo supiera muy bien lo que tenía que hacer. Esto fue un 14 de julio. La dotación del submarino a bordo contenía 11. Está súper motivado. Y ahí partió la maniobra. Ahí se está cortando. Nos tocó un bonito día de julio. Ahí estamos cortando con una lanza térmica. Ahí quedó cortado y se partió aplicando la fuerza de la gata y ahí se empezó a ir. Se había calculado un ángulo para que cayera sin golpeándose lo menos posible. Bueno, ahí el dique después se ingresó a dique seco, una pequeña filtración, pero ningún problema y el submarino no tuvo ningún inconveniente. Bueno, algunas reflexiones finales. Lo primero, no tomar decisiones apresuradas. Ahí hay que entender
no hay ningún manual de ingeniería que a uno le diga cómo sacar un submarino de arriba de un muelle, con un dique de arriba de un muelle. No existe un manual de ingeniería que a uno le diga cómo hacerlo. Entonces, eso era lo más rescatable de este tema, en que había que aplicar ingenio. La planificación, tal como les decía, hay una impaciencia propia de que el jefe quiere ver los resultados inmediatos y no se puede. En salvataje no hay resultados inmediatos. Se logró conformar un equipo afiatado, un grato ambiente de trabajo. Me acuerdo, por ejemplo, los buzos en la segunda zona estaban en un régimen bastante estricto, pero yo a los buzos no los podía tener en un régimen tan estricto, así que yo les di franco. Los teníamos con unas colaciones espectaculares que las conseguimos con ASMAR, con Sodexo, que era la empresa que atendía ASMAR, y con ello teníamos unas colaciones extraordinarias y la gente súper motivada. Ustedes saben, los buzos con estómago lleno funcionan bien. Accidentes tuvimos dos accidentes. Uno con una persona de la unidad de comando que tuvo una descompensación, que estaba buceando 20 metros. El problema es que este hombre había llegado en el bus ese mismo día en la mañana y lo hicieron bucear. Eso realmente fue un descriterio, digamos. No se debió haber hecho. Lo tuvimos que meter a la cámara hiperbárica, pero no hubo ningún problema. Y otro que una persona que tuvo un golpe con un remachador submarino en el pecho, pero tampoco fue mayor problema. Hubo un gran rendimiento de los especialistas, los jefes de proyecto tuvieron un excelente desempeño, y sin duda que toda la gente de ASMAR, los ingenieros de construcción naval, hubo un rendimiento notable con todo el desarrollo de los cálculos y el apoyo para encontrar las soluciones. El conocimiento técnico de los buzos también importante. Había al principio, las partidas estaban un poco desniveladas, pero después se fueron nivelando. Los comandos y los buzos tácticos hicieron tareas ajenas a sus roles y sin ningún problema, lo hicieron con gran profesionalismo. La flexibilidad logística, tal como les mencioné, lo hicimos con el astillero más que con la logística institucional. El nivel, tal como les decía, normalmente nosotros somos buenos para planificar, pero malos para ejecutar. Sin embargo, acá nos ajustamos bastante a la planificación, más que otras veces a las cuales a mí me tocó durante mi carrera, digamos. Tuvimos una relación cercana con los mandos. Yo debo decir que el comandante en jefe a mí me dio plena libertad de acción. Pese a que él estaba bastante ansioso y bastante preocupado, me dejó libertad de acción total. Nunca me presionó para que hiciéramos una u otra cosa. Todas las comunicaciones, aparte del impasse que tuvimos ahí con el Cochrane, las tomó la CESONA, así que nos dedicamos nosotros a las labores operativas y no nos desviamos en los temas comunicacionales. Los costos de la operación. Yo les mencionaba de que esta grúa de Singapur nos cobraba el orden de 32 millones de dólares y otra 21 millones de dólares. Todos los costos de la operación completos, considerando los costos de ASMAR, combustible, etcétera, salió 6,5 millones de dólares. Esto, cuando yo hice esta presentación, me tocó hacerla en Estados Unidos, en la Office Naval Research, en la diprida de la US Navy. No lo podían creer. Para ellos esto era una cosa, porque efectivamente nosotros usamos ingenio más que recursos. El tema del manejo del riesgo, tener riesgo cero es muy caro y es súper difícil, sobre todo maniobras de este tipo, que se trabaja con buceo, con fuego, con pesos, pero afortunadamente no nos fue mal, lo pudimos controlar. Y finalmente, lo más importante en esta maniobra, que es el equipo. Nosotros logramos afiatar un equipo de trabajo donde habían civiles,
gente con uniforme, gente con buzo, había de todo, estaba el práctico de puerto, Alfred Westermeier. En general, armamos un equipo que se afiató bueno, y se motivó para poder lograr esta operación de salvataje llegara a término en forma exitosa. Este fue el primer paso y después se siguió con la reconstrucción de la base y la reconstrucción de los muelles de mar. Pero era fundamental dar este primer paso, que fue el que motivó para todo lo que vino después. Bueno, eso es lo que quería más o menos compartir con ustedes y espero que les haya interesado. Muchas gracias. Héctor, no tenemos preguntas en el chat. Muchas gracias, Mario Materuna. Quería indicarle al almirante Estaño el agradecimiento y nuevamente expresarle nuestras excusas por el impasse que tuvimos, donde cuando una exposición es hackeada quiere decir que el expositor es famoso. Así que eso habla bien. Así que muchas gracias por tu presentación. Quisiera dejar con algunas palabras de cierre a nuestro presidente, comandante Armstrong. Hay que sacar la presentación, Héctor. Sí, lo estoy haciendo. Ahí está activado el micrófono, comandante. Ya, muchas gracias. Yo entiendo entonces que no hay ningún comentario, nadie que quisiera hacer algún aporte, alguna reflexión respecto de esto. Sí, hay dos personas que todavía estarían estamos a levantando la mano. tiempo. Hay alguien que está levantando la mano, así que por favor, Héctor, dirige por favor el debate. A ver. Perfecto. Don Patricio Iriarte, le voy a dar autorización a su micrófono. Gracias. Hola, ¿cómo están? Oye, nada, felicitar. Yo vi la exposición cuando estaba en Talcahuano, vi la exposición del otro almirante que nombró Giancarlo, que estaba a cargo de la base. ¿Purcell? No. Ah. Maquiavelo. No, Daniel Ibarro, el turco. Sí, Gabriel Barro. Y fue para un 4 de julio, para el Día de la Ingeniería Naval. Yo encuentro la exposición que ha hecho Giancarlo es extraordinaria, y veo ahí que estaba levantando la mano también Alejandro Koenig. Los ingenieros navales nos conocemos mucho, y la verdad que da orgullo ver este tipo de experiencias, ¿ya? Con eficiencia, con efectividad, con bajos costos, con prácticamente nada de costos humanos, ¿ya? Y yo vivía en Concepción ese terremoto, lo viví ahí, conocí cómo quedó todo, la base, Amar y la ciudad. Y yo me dediqué a resolver, digamos, los siniestros en las conserveras, los puertos, y todo lo que pasó en esa zona, así que viví esa misma experiencia. Pero felicito a Giancarlo, ¿ya? Por lo que hizo, por lo que le significó a la Marina, ¿ya? Aunque sea de la U. Lo felicito bien. Y Alejandro Koenig también, yo creo que está levantando la mano ahí, y fue parte importante, digamos, de este éxito. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Alejandro, te activa el micrófono. Muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad es que no había visto esta presentación del almirante Estaño. Refleja bastante la realidad de lo que ocurrió. El apoyo que le pudimos brindar como ASMAR, junto con un equipo que formamos internamente. Tengo entendido que Manuel Mazzoglia está dentro de los que estaban aquí en esta conferencia, que fuimos un apoyo muy importante que le pudimos dar al Corsa para que finalmente pudiera tener el éxito que tuvimos en todos los rescates, y sobre todo en las condiciones que vivimos durante
todos esos meses, y uno que siguió acá y hasta el día de hoy hemos seguido todavía teniendo algunas réplicas hasta el día de hoy. Felicitaciones, almirante, y ese dolor de guata que tuvimos durante prácticamente 5 meses hasta que finalmente logramos rescatar al Yang, no se lo deseo a nadie, pero el día que lo tiramos al agua, por Dios que quedamos tranquilos. Así que felicitaciones nuevamente, Giancarlo. Gracias. Oye, perdón, quiero aclarar o acotar que el comandante que estaba a cargo de la parte de ingeniería, no sé si se acuerda, Giancarlo y Alejandro, un oficial ecuatoriano, ¿ya? Palomeque, Manuel Palomeque. Y Manuel Palomeque estudió en la Escuela de Ingeniería Naval Chilena. Y ahí lo mandaron al control de las reparaciones del submarino. Y fue compañero curso mío en la escuela. Y me acuerdo, me lo he encontrado un par de veces, salía de misa y todo, así que yo creo que, no sé si Giancarlo se acuerda de eso. Sí, me acuerdo de Palomeque. Lo que no me acuerdo es que tú ibas a misa. No, si los de la ONU se acuerdan de muchas cosas, po. Miren, miren cómo va el campeonato ahora. Quiero permitirme hacerle una consulta a mi querido compañero curso. Respecto del Huáscar, por su importancia histórica y lo que representa, ¿se tomaron medidas adicionales para un eventual tsunami a futuro, dado que la suerte divina lo mantuvo vivo? Bueno, tal como les dije, las maniobras estaban sobredimensionadas para el Huáscar. Eran 4 maniobras de fondeo y estaba sobredimensionada. Entonces, nosotros le colocamos, quedó incluso más sobredimensionada que estaba antes. Así que no creo que se vaya a soltar con un tsunami. Bueno, no lo vamos a ver, pero yo creo que sí, se tomaron medidas adicionales. Se reforzó aún más la maniobra de fondeo. Estupendo. Sí, mi almirante, también voy a tomar la libertad de hacer una pregunta. Porque usted mencionó de que todo esto que nos acaba, toda esta operación que nos acaba de relatar fue la primera parte, que terminó en julio, con la desbarada ahí del Yang. ¿Cuánto tiempo estuvo usted y cuánto tiempo consumió el recuperar el tema de recuperar las capacidades de la planta ASMAR? No, y ahí por eso, yo una vez que desbaramos el Yang, yo dejé al segundo que estaba conmigo, que era Harald Sivers, y él se quedó completando los despejes en la bahía. Eso es lo que todavía quedaba. Quedaba encontrar algunos elementos que todavía estaban sumergidos, especialmente del arsenal, que eran los que más nos interesaban. Y con eso nosotros concluimos más o menos en febrero del 2011 la operación completa. En paralelo, ASMAR inició su proceso de recuperación, donde el gobierno hizo un aporte de capital. Hay que pensar que ASMAR nació en el año 1960 y desde 1960 a la fecha la única vez que el gobierno tuvo que meterse la mano al bolsillo para colocarle recursos a ASMAR fue ahora en 2010, que se colocó con más o menos el orden de 150 millones de dólares para la recuperación de los muelles. Desafortunadamente no nos alcanzó para todo. Todavía tenemos en ASMAR un muelle que falta ser recuperado, pero en general se recuperaron todas las capacidades de muelle, todas las capacidades de los diques y las capacidades de los talleres. Y en paralelo, la base naval también recibió recursos para poder hacer su recuperación. Alguien mencionaba ahí el comandante Armstrong, que él vivió en una de las casas, que hoy día ya no están esas casas, y se hizo una recuperación también completa de la base naval. Todo lo que fue salvataje terminó en febrero del 2011, y la recuperación de ASMAR y la recuperación de la base duró 3-4 años más, 3-4 años después. Muchas gracias. Quiero dejar con la palabra a nuestro distinguido socio Luis Joley. Buenas tardes.
Ahí, por favor, micrófono. Ahí, de nuevo. Sí, muy buenas tardes. Almirante Estaño, realmente la exposición extraordinaria. Yo se la había escuchado una vez que usted la dio en el Club Naval de Campo. Y siempre es bueno recordar esto. Yo me recuerdo que a los pocos días después del terremoto, los primeros días de marzo, tuve que ir a Talcahuano. Por razones familiares, mi hijo era oficial de la isla Quiriquina, mi señora pasó el terremoto en la Quiriquina, una evacuación al cerro, etcétera, todo lo demás. Y llegar a la base era como llegar a Pearl Harbor después del ataque del Tora Tora Tora. Realmente esa fue la impresión que yo me llevé. Y tuve la oportunidad de recorrer ASMAR completo, tomar algunas fotografías. Y una de las cosas que me impresionó fue, aparte de todo lo que está narrado, toda esta devastación, en el dique seco 2, el dique seco grande, había un buque mercante, y ese buque fue arrojado por esta ola que llenó rápidamente el dique y lo hizo avanzar hacia el norte, hacia proa, y lo dejó montado por sobre el borde del dique y por sobre los techos de los talleres que bordean el dique. Yo no sé, y eso, no sé si a usted le tocó participar en la sacada de ese buque ahí, porque realmente esa fue una cosa ha sido muy importante. Era un buque tranquilamente de unas 15.000 toneladas, era un buque de unos 180 o 200 metros. Así es que no sé si nos puede ilustrar un poquito acerca de eso. Este era el Laurel. Efectivamente, ese buque quedó hacia el norte y quedó tocando el techo de una de las infraestructuras que hay ahí en el sector del dique 2. Ese buque salió, nosotros no participamos de la maniobra de salvataje de ese buque, eso lo hicieron con una empresa privada, pero fue súper sencillo. Desgraciadamente no tengo la foto aquí, se las ponían, no. Pero ese buque, ¿qué es lo que hicieron? Inundaron completa la popa, completa, la sala de máquina, los estanques, y lo sacaron en una posición como levantado, y lo sacaron levantado y salió así. Obviamente que sufrió esfuerzos estructurales importantes, pero ya lo habían dado, el seguro había tomado el buque, y lo lograron sacar de esa forma. Fue muy sencillo, o sea, de una sencillez impresionante. Lo cargaron a popa, se levantó y salió dando atrás, digamos, con remolcadores. Pero efectivamente, lo que dice Cuate Holly, así fue. Bueno, agradeciendo la intervención del almirante Estaño, quiero invitar a los socios entonces a tener presente una futura nueva invitación a esta reunión de camaradería, esperando no tener a alguien tan famoso para que no se preocupen de nosotros los hackeadores. Y para dar finalizada nuestra exposición y nuestra reunión de hoy, quiero invitarlos a escuchar el himno de ASOFAR y con ello dar por terminada nuestra actividad de hoy. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, almirante. Oficiales de la Armada en